Colapso Ciudad, aquí en la 90.5, y ya estamos en comunicación telefónica con el profesor Rubén Caligari, que es científico e investigador del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días. Iván Bermúdez desde Rivadavia, Mendoza, lo saluda. Hola, buen día, mucho gusto, Iván. Muchas gracias, profesor, por estos minutos. Bueno, lo llamamos porque en la provincia de Mendoza se ha reavivado en los últimos días la discusión por el famoso tema del fracking, debido a un decreto que firmó el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, para de alguna manera darle un marco legal a esta práctica. Nosotros queríamos saber en qué consiste esta práctica que se ha legalizado a través de este decreto firmado por el gobernador. Quiero hacerte una aclaración inicial, ¿Sí? Iván. Yo no soy investigador, sino soy profesor y he desarrollado toda mi actividad profesional en la industria como ingeniero. Bien, ingeniero en petróleo, ¿no? Sí, correcto. Mi graduación es ingeniero de petróleo, yo estudié en la Universidad Nacional de Cuyo y trabajé siempre en la industria del petróleo, en exploración y producción. Entonces, vamos al fracking. Bien, vamos. El fracking es una terminología norteamericana para referirse a un proceso que se llama en español fractura hidráulica. Es un proceso que usamos en ingeniería de petróleo para estimular la producción, para incrementar la producción de los yacimientos, particularmente cuando las rocas son poco productivas. Es un proceso muy antiguo, realmente es uno de los primeros conceptos que yo te quiero aclarar. Esto se hace en el mundo hace más o menos 60 años, en Argentina las primeras experiencias son de la década del 50, así que nosotros tenemos 40, 50 años de experiencia en fractura hidráulica. Hay miles de pozos en Argentina y que han pasado por el proceso de fractura hidráulica, porque si no, no podríamos producir. De hecho, por ejemplo, en todos los pozos de la cuenca neuquina tienen 2 o 3 fracturas hidráulicas, porque si no la producción sería tan baja que no es económica. Así que es un proceso antiguo, bien estudiado, bien conocido. ¿Qué es lo diferente ahora? Que cuando nosotros salimos del ambiente, de la explotación que llamamos convencional, los reservorios, las rocas, el tipo de formaciones que hemos venido explotando desde hace más de un siglo en la Argentina, vos sabés que, por ejemplo, en Cacheuta empezó la explotación de petróleo en Mendoza en el siglo XIX, es una experiencia magnífica que se hizo ahí en el siglo XIX, ya en 1880 y pico. Desde 1907 en Comodoro Rivadavia. Bueno, ese tipo de explotación tan antigua ya se ha ido agotando, particularmente en Argentina tenemos una producción muy marginal de esos yacimientos y tenemos que ir a buscar nuevos yacimientos que están en otro tipo de roca. A esas rocas las llamamos no convencionales. Hay muchos tipos de desarrollos no convencionales en el mundo, pero en Argentina tiene particular importancia un tipo de desarrollo no convencional que es lo que se llaman rocas shale, como es el ejemplo de la roca Vaca Muerta de la cuenca neuquina. Es un ejemplo de primera calidad mundial, es una roca compleja porque es la roca generadora del petróleo, donde el petróleo y el gas que quedan ahí no se van a mover si nosotros no producimos una fractura de esa roca, una sucesión de microfisuras, porque no son fracturas muy grandes, son de fracciones de milímetros, pero son muchas fisuras, de manera que la roca queda fracturada como si fuese un parabrisas roto, y por esas fisuras van a salir las moléculas de petróleo y gas que están ahí almacenadas desde hace millones. Ese es el concepto del fracking, romper la roca para poder sacar la producción de hidrocarburos que están ahí almacenados desde hace siglos. Y estas microfracturas se realizan ¿cómo? ¿Utilizando agua? Claro, ese es otro tema interesante, Iván. ¿Cómo rompemos la roca a 2.000, 3.000 metros de profundidad? Por supuesto no hacemos una explosión, no hay una explosión ahí abajo. Nosotros tenemos un pozo, que es una estructura
compleja, difícil de hacer, muy, muy cara, que requiere muchísimo cuidado. Entonces, una vez que tenemos un pozo de 2.000, 3.000 metros de profundidad, no lo vamos a romper con una explosión. ¿Qué es lo que hacemos? Rompemos las rocas inyectando fluido, que es normalmente agua, con algunos aditivos, vamos a hablar de eso. Inyectamos ese fluido a alta presión y alto caudal. Entonces, la roca no puede admitir, sin romperse, ese caudal que nosotros estamos inyectando, y por eso la roca se va fracturando. Se van abriendo esas microfisuras, se van haciendo como pasajes dentro de la roca, y alrededor del pozo, digamos 50, 80 metros alrededor del pozo, nosotros generamos una zona como craquelada, rota, como si fuera ese parabrisas que yo te decía, y por esa microfisura se va a mover el petróleo y el gas hacia el pozo. Ahora, si yo solo inyectara agua, esa microfisura, cuando dejo de ponerle presión y caudal, se cierra. Entonces, junto con el agua, yo le pongo lo que llamamos un agente de sostén, una especie de arena seleccionada, muy, muy bien clasificada, con granitos lo más iguales posible, lo más redondos posible, que en algunos casos es arena natural y en otros casos es un mineral sintético, pero del tipo de las arenas, o una cerámica del tipo de una arena, que queda dentro de la fisura. Ese granito se queda dentro de la fisura de manera que la fisura después no va a cerrar y queda abierta, y por ahí es donde sale el petróleo del gas. Y esta otra de las cosas que, justamente hablando de estos añadidos al agua, en las redes sociales y en demás cadenas se plantea que el agua que es utilizada en estos sistemas luego queda contaminada. Incluso hay videos que circulan en que el agua se enciende fuego. ¿Qué hay con respecto a esto? Bien, ahí conozco perfectamente este tema y realmente te agradezco mucho, Iván, la oportunidad de poder conversarlo contigo. No para profundizar de ninguna manera, sino para llevar un poco de conocimiento técnico a una audiencia que por ahí puede estar un poco temerosa de lo desconocido. El agua que nosotros usamos es el agua común de un río, de un lago, puede usarse agua de mar, puede usarse agua de producción de los mismos pozos de petróleo, y a la que tenemos que aditivar, le incorporamos algunos aditivos, no 500 o 600, como se dice, sino probablemente del orden de 10 o 20 a lo sumo, productos químicos que vamos a poner ahí para darle determinadas propiedades. Obviamente, Iván, el proceso que yo te describí, simplemente de inyectar agua con alguna arena para romper la roca y que se quede la arena abajo, es una simplificación, el tema es un poco más complejo. Entonces, empezamos por incorporarle al agua un agente gelificante, una especie de gelatina como la que se come en repostería, que es básicamente de la misma base, goma guar, es un almidón que se produce en una planta, a la que le vamos incorporando a esa gelatina otros aditivos para darle consistencia, para darle control que no se contamine, para darle una pasividad que no me daña la formación, para darle control químico que no vaya a cambiar el pH, la acidez, que me pueda romper esa gelatina. Entonces, le voy incorporando estos aditivos que no son productos radioactivos, que no son productos cancerígenos, en general son productos de uso industrial. Nadie te va a decir que yo me voy a tomar el agua de fractura, pero no es un agua que sea considerada extremadamente peligrosa. Y lo que es muy importante, Iván, sí, todos estos productos se manejan en circuitos cerrados. O sea, si pudieras ir a un pozo donde se está haciendo una fractura, verías solamente tanques y cañerías. No hay nada que tenga contacto con el aire, con el agua o con el suelo. Es decir, que esa agua que se utiliza para hacer la fractura vuelve al mismo sistema y se vuelve a utilizar. No. ¿No? A ver, una parte, sí, yo cuando inyecto, digamos, en un tratamiento de fractura hidráulica en un pozo no convencional se usa mucha agua. Digamos que se usan 20.000 metros cúbicos de agua.
de ese volumen, que son muchas piletas de agua que tengo en mi pozo preparados para inyectar, el pozo va a retener alrededor del 70%. Es decir, yo voy a recuperar un 20, un 30% del agua que inyecté. El resto va a quedar absorbido en la roca abajo. Ese 20 o 30% que recupero, que el pozo lo devuelve, por supuesto está contaminado con las sustancias que disolvió en el pozo. Siempre hay alguna sal, algún mineral que se incorporó al agua. Eso vuelve en circuito cerrado. No lo tiro en un río, no lo tiro al suelo, lo recupero en un tanque cerrado y lo llevo a una planta específicamente adaptada para tratarla e inyectarla después otra vez en pozos de subsuelo. Entonces, esto es un concepto muy importante que todos tenemos que tener muy claro. No hay vertido de aguas, ni mucho menos de productos químicos, en superficie. Se manejan en circuitos cerrados. No solo porque las leyes así lo dicen, Iván, sino porque las prácticas de las compañías responsables que manejan los campos petroleros también lo tienen incorporado. Bien. Profesor, está junto a nosotros nuestro compañero de tareas Alejandro Núñez, a quien sumamos también a esta charla. Buen día, profesor ingeniero. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Alejandro? Gracias por llamarnos. No, es un placer hablar con usted y bueno, sacar las dudas que en el común de la gente tenía y se ha estado acá replicando en Mendoza, pero una pregunta puntual sería el suministro de agua, ese que tiene que ser constante y que vemos que es bastante. ¿Dónde se debería hacer esto? ¿Se debería suministrar por un río, por algún lago? Bueno, este es un tema, realmente creo que es el tema prioritario, Alejandro. Lo que vos planteás, yo creo que antes de iniciar cualquier proyecto de desarrollo de hidrocarburos no convencionales, petróleo y gas, lo primero que debe uno cuestionarse es si vamos a tener un suministro de agua sustentable y que no sea competitivo con otras actividades que son prioritarias. ¿A qué le llamo? Si yo estoy en Neuquén, esto lo hemos hablado mucho en Neuquén, yo he trabajado mucho ahí, nosotros tenemos enormes extensiones. Vaca Muerta se desarrolla en la estepa neuquina y entra un poco por el sur de Mendoza, en la zona de Malargüe. Es una zona esteparia donde no hay grandes aglomeraciones urbanas, donde no hay cultivo extensivo que requiera de irrigación, salvo en los valles de los ríos, y donde hay ríos de enorme caudal. Entonces, ahí no tenemos un conflicto entre los miles de metros cúbicos de agua que yo voy a usar y los millones de metros cúbicos de agua que pasan por un río todos los días. Exacto. Ahora, hay países como Colombia, por decirte un ejemplo que nos saque un poco del día a día de la Argentina. Colombia, hay un conflicto entre la actividad petrolera y la actividad agropecuaria, con lo cual hay desarrollo este tipo no convencional que en Colombia no se van a poder hacer hasta que se busque otra fuente de agua. Porque me parece, y esto es un tema a discutir en la sociedad, que si bien el suministro de energía es prioritario, la actividad agropecuaria creo que es aún más prioritaria. Entonces, tenemos que asegurarnos que la explotación de hidrocarburos a través de las técnicas que requieren mucho uso de agua no entre en conflicto con la actividad agropecuaria, lo cual, como te digo, en Argentina, yo me voy a Malargüe, me voy a Neuquén, me parece que no hay ningún conflicto y cada caso deberá ser examinado bajo esta óptica, en mi opinión. Bien, profesor, otra de las consultas sería al tema de sismos, porque en estos audios, en estas cadenas de WhatsApp que circulan, también se alerta sobre que estas fracturas de roca podrían producir movimientos telúricos. ¿Esto es posible? ¿Esto es factible? Eso es algo que se ha estado estudiando también. Voy a ser muy claro en esto. Hay evidencia de un aumento en la zona del centro de Texas, en Dallas. Hay evidencia de un aumento en la frecuencia, no en la intensidad, de microsismos, es decir, esos movimientos que son imperceptibles para el ser humano, pero que captan los instrumentos, pero no están relacionados con las fracturas hidráulicas, porque la energía que se pone en juego en una fractura hidráulica es muy baja, sino más bien están relacionados con zonas donde se ha estado inyectando agua como sumideros, en Estados Unidos, no en Argentina,
Y parece que eso, en zonas muy, muy profundas, han inyectado mucha agua y eso ha fluidizado algunas fallas geológicas que pueden haber reactivado algunos microsismos. No es algo perceptible por los seres humanos, ni es algo que se pueda extender a otros lugares. El único ejemplo que yo conozco en el mundo donde parece haber una relación entre actividad sísmica, insisto, microsísmica, no algo que se pueda detectar a nivel percepción de las personas, sino de los instrumentos, y no relacionado con el fracking, sino con otras prácticas que no son de uso en Argentina. Eso está siendo monitoreado y por lo que yo conozco en Argentina hay varias redes de monitoreo sísmico que están haciendo lo que se llama la línea base, para saber dónde estamos parados, para que eventualmente modificaciones de esa línea base nos hagan ver para dónde vamos. Sé que está trabajando la gente de la Universidad de San Juan en esto, que tiene una escuela de sismología extraordinariamente desarrollada, y hay varias compañías que están trabajando con él. Bien, Alejandro. Sí, ingeniero, bueno, a ver, para redondear un poquito la idea, ¿el fracking es conveniente? ¿Hay que asustarse tanto como dicen? ¿O realmente depende, lo único que hay que tener en cuenta es el suministro de agua y todo lo demás es un poquito folclore, ¿no? O también tiene que ver con las resistencias que tienen las empresas o las organizaciones ecologistas, digo. Sí, bueno, yo creo que eso es una muy buena síntesis, como vos decís. Ese es el tema que nos debería ocupar como sociedad. Yo no quisiera asustarme ni asustar a nadie. Creo que los temas hay que tratarlos de forma serena y profesional. Exacto. Veamos. Primero, nosotros necesitamos energía. La sociedad no puede desarrollarse sin un suministro sustentable y competitivo de energía. Exacto. Así que eso está fuera de discusión. Si estuviéramos discutiendo hacer el fracking para mejorar la calidad de vida de los turistas que van al Caribe, bueno, eso me parece que es secundario. Exacto. Lo que yo estoy hablando es, vamos a fracturar formaciones rocosas para producir energía, porque la Argentina depende del petróleo y el gas para tener energía y para desarrollar. Así que ese es lo primero. Si nosotros tuviéramos yacimientos convencionales, súper productivos, estuviéramos en Arabia o estuviéramos en Venezuela, yo te diría no hagamos operaciones no convencionales. Pero la Argentina está en una situación marginal respecto de la energía y de los hidrocarburos. Exacto. No tenemos opciones mucho más ventajosas de ir a pozos profundos, a pozos complejos y a desarrollar estos yacimientos no convencionales que son difíciles, caros, pero son las alternativas que tenemos. Exacto. Así como Argentina es extraordinariamente rico en recursos naturales, el vino o en la pampa húmeda, es bastante marginal en lo que es recursos de hidrocarburos. Tenemos que ir a buscar las cosas difíciles. Entonces, vamos a ir a estos pozos. Segundo, ¿estamos dependiendo exclusivamente de conocimientos y tecnologías de gente que no conocemos? No. Argentina tiene más de 100 años de industria de petróleo. Tenemos escuela de ingeniería de petróleo que tiene 60 años. Tenemos un cuerpo de profesionales y de experiencias y de conocimientos acumulados que nos hace ser un país capaz de enfrentar estos desafíos difíciles. Yo lo que le digo a la sociedad es que confíe en la capacidad de su cuerpo profesional. Sabemos lo que estamos haciendo, lo hemos hecho durante mucho tiempo. Y sabemos también que hay que tener mucho cuidado. Cuando Iván mencionaba más temprano que ha visto videos de agua que sale de la canilla y se prende fuego, yo también los he visto y sí, es así. En Estados Unidos pasa eso en algunos lugares donde hay contaminación de hidrocarburos en las capas freáticas. El agua se ha contaminado con gasolina, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué pasó esto? ¿Por el fracking? No tiene que ver con el fracking. Tiene que ver, Iván, Alejandro, audiencia, con que 100 años atrás nosotros perforábamos pozos de petróleo un poco a ciegas. No sabíamos las cosas que sabemos hoy. Hoy no vamos a repetir los errores o los desconocimientos, las omisiones de hace 100 años. Hoy estamos corrigiendo algunos de esos errores, pero los pozos que hacemos hoy son absolutamente diferentes.
Hoy, todas las capas freáticas de aguas dulces que se van a usar en la agricultura, que se van a usar en el consumo, están protegidas por tuberías y por cemento. Nosotros encamisamos los pozos, los revestimos con 2 y con 3 cañerías para asegurar que las capas superficiales de agua no se vean contaminadas nunca. Yo te voy a decir con esto, Iván, Alejandro, que nunca va a ocurrir un accidente, no soy tan necio. Yo sé que pueden haber eventualidades. Hay que protegerse, hay que prevenirse, hay que monitorear estrictamente, hay que tener muchísimo cuidado con la calidad de lo que hacemos y cómo lo cuidamos a lo largo del tiempo, porque un pozo puede durar 20 o 30 años en producción. Y estamos preparados para hacerlo. No tengo duda de eso. Muy bien. Profesor, le agradecemos muchísimo el tiempo y muchísimo por toda la información que nos ha aportado. Ha sido muy amable. No, ha sido un gusto charlar contigo. Hasta pronto. Hasta pronto, profesor. Buen día. La palabra a Alejandro del profesor Rubén Caligari, explicándonos técnicamente, científicamente, en qué consiste este proceso de fractura hidráulica que se está debatiendo hoy en la provincia de Mendoza. Exactamente, y como queríamos una persona que tuviera autoridad para hablar del tema, y bueno, le conseguimos el contacto a través del CONICET del ingeniero y profesor, es profesor del ITBA, y es ingeniero en petróleos recibido acá en la Universidad Nacional de Cuyo. Exactamente, y bueno, hablamos con él a Buenos Aires y nos dijo esto, nos contó esto, cuáles son las realidades del fracking. No hay que alarmarse tanto. La gente que lo escuchó seguramente ya está tomando sus propias conclusiones de un profesional que ha trabajado más de 30 años en el tema y nos comentó cuáles son los pros y los contras del fracking. Exactamente. Muy bien, 10 de la mañana, 10 minutos. Hacemos una pequeña pausa y en la continuidad de la mañana, Alejandro Núñez y Eduardo Gelbes haciendo Impulso Ciudad. Ya llega a los estudios de Ciudad FM Juan Manuel Villalba, representante del espacio Unidad Ciudadana aquí en Rivadavia, para hablar un poco de la actualidad de este espacio en nuestro departamento y también dando su opinión respecto a la marcha de esta noche por el tema de las tarifas. Y recordá que estás participando por entradas para el Cine Ducal de Rivadavia. Nombre, apellido, las últimas 3 cifras del documento al 2634 62 39 69, 2634 62 39 69, nombre, apellido, las últimas 3 cifras del documento y participás de las entradas para el Cine Ducal para ver la película Avengers este fin de semana. Recordá que participan los que se anotaron el miércoles, el jueves y hoy viernes. Fernando Andrada en los controles y musicalización, Eduardo Gelbes y Alejandro Núñez se quedan en la continuidad de Impulso Ciudad hasta la hora 12, pausa y continúa la mañana en la 95.